Hola a todos, a todas. Y hoy es nuestra segunda clase. El día de hoy vamos a dar un pasito más. La semana pasada empezamos con la parte de estar en paz. Voy a hacer aquí una aclaración técnica antes de empezar con la clase de hoy. Como saben, el curso son 2 clases. Las personas de Europa nos pidieron que publicásemos la segunda clase, la otra clase de la semana, más temprano para que ellos la pudieran ver por la diferencia horaria. Así que ese es el motivo por el cual ahora la estamos publicando pues desde tempranito para que ellos la puedan ver, ¿vale? Es importante que vean las dos y cuando vean las dos es cuando la enseñanza va a ser pues ese match, ese encajar una con la otra, ¿vale? Bien. Entonces, esta semana, primera semana que pasó, trabajamos pues la parte de encontrar paz y de encontrar confort en las diferentes situaciones. Obviamente, pues la mayor dificultad que me comentan los profesores es lo relacionado con entender que encontrar confort pues no es de mediocre, no es no ir a por tus sueños o por tus ilusiones, sino que simplemente es bueno encontrar pues esa comodidad y adaptarnos a cualquiera que sea nuestra situación pues, económica, familiar, sentimental, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hoy vamos a continuar profundizando y nos vamos a adentrar en una enseñanza que es nueva. Algunos de ustedes ya la conocen porque la enseño en cursos presenciales, pero aquí la vamos a estudiar específicamente como técnica. ¿Vale? Obviamente estoy hablando de la famosa Bisantara. Pero llegaremos ahí en un momentito. Antes que eso, vamos a hacer un ejercicio. Presta atención a tu interior y vamos a empezar tomando conciencia de nosotros mismos. Estoy consciente de que estoy consciente. Recordamos un poco la enseñanza de la semana pasada, donde hacemos ese cambio a la hora de integrar para vernos con aceptación en lugar de con dureza. Respira. Piensa en tu siguiente paso hacia tu evolución, hacia tu autodescubrimiento. Y date cuenta que probablemente haya una combinación de 2 sentimientos, ilusión, ganas, pero al mismo tiempo una parte como de miedo, como de estar a la defensiva, de qué voy a encontrar en mí, qué se va a despertar o detonar en mi interior. En definitiva, date cuenta que nos ponemos a la defensiva por si pudiese doler. Y a pesar de que nos gusta observarnos, conocernos y resolver cosas en nuestro interior, siempre está como esa cosita de estar a la defensiva. Encuéntralo. Respira. Ponemos a la defensiva, nos cuesta dar ese paso. Es la resistencia que tenemos hacia un posible dolor o sufrimiento, hacia conocernos a nosotros.
Vamos a empezar a desmantelar este sistema. Respira. Presta atención a todo lo que en ti está a la defensiva. Presta atención a todo lo que en ti tiene miedo a ser vulnerable. Desactiva tu sistema de defensa. Desactiva tu miedo, tu vergüenza, tu orgullo. Todo lo que en ti cree que tiene que protegerse. Tan solo presta atención a ti. Y obsérvate con la intención de desnudarte a ti mismo, a ti misma, de quitarte todas esas corazas, todas esas protecciones. No tengo nada de qué protegerme de mí mismo. Respira. Encuentra ese punto de rendición, de humildad, donde me miro desnudo de defensa, de protección, donde no estoy a la defensiva de mí mismo, donde no hay justificaciones, ni tan siquiera la necesidad de justificarme. Traspasa todo lo que en ti quiere justificarse, explicarse, traspasa todo eso. Encuentra ese punto de absoluta humildad. No tengo nada que explicarme. No tengo nada que justificarme. No tengo nada de qué defenderme o protegerme. Un estado de vulnerabilidad absoluta. Un estado de humildad absoluta. Identifica ese sabor, identifica esa sensación de la humildad. Cuando lo encuentres, siéntate ahí. Respira, permanece consciente. Humildad. Encuentra ese punto en tu interior de esa humildad absoluta, completamente abierto, abierta, completamente desnudo contigo mismo. Y permanece ahí, sin hacer nada en específico, solamente en ese punto de humildad. Ese punto es la silla de la humildad. Visantara. Donde no nos dejamos llevar por lo que pueda estar sucediendo o sintiendo, sino que permanecemos sentados
en esta silla de la humildad. Respira y permanece en tu silla de la humildad, consciente de ti, consciente de tu vulnerabilidad, consciente de tu humildad, consciente de cuando algo en ti quiera sabotear esa vulnerabilidad o esa humildad, para en ese momento respirar y permanecer firme en la silla de la humildad. En esta vulnerabilidad. Eso es. Un momento de pura honestidad contigo mismo. No tengo nada de qué defenderme, nada que aparentar, nada que justificar, nada que explicar. Un momento de mí conmigo. De autoencuentro, de humildad. Un espacio donde te permite ser tú mismo, tú misma tal y como eres. Sin restricciones, sin tabúes. Sin apariencias. Eso. Normal sentir una sensación como de cansancio o de agotamiento por cada momento que no estamos en este punto de humildad. Permanece en tu silla de la humildad. Visantara. Visantara. Permanece en tu silla de la humildad. Respira profundo y regresamos aquí despacito. Es curioso y muy bueno que varios de ustedes se hayan dado cuenta que desarmar esos mecanismos de seguridad, de estar a la defensiva, de la necesidad de protegerte de cualquier cosa, se sienten como perdidos, que ya no existen, que no sabes muy bien quién eres, porque precisamente eso nos hace ver y comprender dónde estamos pues, en nuestro proceso, porque obviamente tú no eres tus mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa están bien y son buenos cuando de hecho necesitamos defendernos, pero en un montón de ocasiones no necesitamos
defendernos, no hay ninguna amenaza, no hay nada, y estos sistemas de defensa siguen activos. Además, un sistema de defensa o de protección es muy bueno cuando nos queremos proteger del exterior, de una persona, de cualquier situación externa. Pero ¿qué sentido tiene tener un sistema de defensa y de protección contra nosotros mismos? ¿Se dan cuenta? Respiren. Porque un sistema de defensa, cuando yo me protejo, es para que no me ataques, para que tú no me hagas daño. Y por eso me protejo, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede cuando ese sistema de defensa o de protección lo tengo contra mí mismo? Lo que estoy haciendo es impedir que lo que entre en mí ahora sea ¿el qué? Yo mismo, mi propia conciencia. Y entonces esa misma actitud de estar a la defensiva para con los demás, estamos a la defensiva hacia nosotros mismos, hacia nuestra propia conciencia. Respira. Y obviamente tiene un motivo. El motivo es que creemos que va a doler, tenemos miedo de que pueda doler, de lo que podemos encontrar, de lo que se pueda despertar en nosotros si nos hacemos plenamente conscientes de nosotros mismos. Pero cansa, agota y nos limita a estar en esa actitud. Por supuesto, sin ni siquiera decir que nos limita en nuestra evolución y crecimiento personal. Respira. Entonces, les decía la semana pasada en la primera clase que uno de los cambios de este nivel 3 es la forma en la que vamos a integrar. Les decía, ya no vamos a integrar para deshacernos del sufrimiento. Deshacernos del dolor va a ser la consecuencia, el efecto secundario. Nuestro objetivo va a ser entender. Y lo empezamos a trabajar. A partir de ahí pasamos al siguiente paso, que es el que estamos viendo hoy. Tengo que encontrar este punto de humildad, de desnudarme, de rendirme ante mí mismo, de abrirme. Quiero verme. Ya vale de defenderme de mí. Ya vale de protegerme de mí. Me rindo, me desnudo. Entonces, la reconexión con nosotros es mucho mayor, es mucho más profunda. Ahora veremos qué sucede con esos miedos que se despertaron. Hoy es la clase donde vamos a estudiar este miedo fundamental en un ratito, ¿vale? En la segunda parte de la clase. Pero ahora lo que quiero es introducirles y explicarles pues esta nueva forma de integrar que la llamamos o se llama Visantara. Visa-antara. Visa no es una forma de pagar, un medio de pago, sino que en sánscrito, visa quiere decir sentarse y antara quiere decir interior. Así que visantara es la sensación, la actitud que acabamos de hacer, de conectar conmigo. Me siento en mi interior. Me siento en mi interior con paciencia, encontrando confort en mí mismo, encontrando paz y buscando y encontrando ese punto de humildad. Ese punto donde no estoy a la defensiva ni de nadie ni de mí mismo. En ese punto donde no estoy a la defensiva por ver que tuve una reacción, que proyecté o que esto o que lo otro. Simplemente estoy ahí, en ese punto en concreto. Entonces, todo el proceso que hacemos en Visantara es primero prepararnos para poder llegar ahí, a través del confort, de la paz, de esa contemplación de me rindo, me desnudo, hasta que ¡pum!, toca ese punto de humildad. Y como todos lo lograron, como todos tocaron ese punto de humildad, cuando lo encuentras es, este es mi punto. Es como cuando, por seguir la metáfora del asiento de la semana pasada, y ahora que, debido a que se llama la silla de la humildad, es como cuando te sientas en tu sofá de siempre y estás como buscando ese punto donde, vale, ahora sí me acomodé, ahora este es mi punto.
Pues eso es lo que hacemos, vamos yendo a través de nuestras resistencias, nuestras negaciones, nuestras defensas, hasta que ¡ping! Encuentras ese momento, ese punto de, esto es humildad. Y cuando encuentras esto es humildad, ahí permaneces. ¿Vale? Esta es una parte de la práctica que vamos a estar realizando durante esta semana. Aprender a encontrar y a identificar este asiento de la humildad, este asiento interior. La técnica como tal se traduce como sentarse dentro, interior, pero de manera común la llamamos la silla de la humildad para hacer referencia a que lo que tratamos de encontrar es justo ese punto de la humildad. De la misma manera que la semana pasada les decía que encontrar confort no significaba no ir a por los sueños, encontrar este punto de humildad, de quitar nuestras barreras de estar a la defensiva, etcétera, etcétera, no significa que si necesitamos defendernos luego en la vida cotidiana o en alguna situación de la vida no lo hagamos. No he dicho eso. Cuando sea necesario defendernos, nos defenderemos. ¿Vale? Pero también recuerden la clase que les di, no me acuerdo en qué nivel fue, me parece que es en el 2 o en el 1, ya no sé, la diferencia entre justificarnos y explicarnos. Si alguien te ataca en el trabajo hablando mal de ti, no te defiendas a través de atacarle. Yo me acordé, fue en el nivel 1, cuando les explico con la máscara del orgullo que defenderse es atacar. Y cada vez que tú te defiendes con alguien, le estás atacando y la otra persona se siente atacada, por lo tanto se defiende atacándote a ti. Bueno, entonces, recuerden toda esa enseñanza, repasen en la clase del orgullo si quieren, pero ahora estamos hablando de yo conmigo mismo. ¿De qué tengo que defenderme? ¿De qué tengo que protegerme yo conmigo mismo? Yo estando conmigo en mi interior. No tengo nada de qué protegerme. No soy un peligro para mí mismo. Y puede ser que encuentre algo que no me guste de mí, pero voy a permanecer en esa humildad de querer saber, de querer descubrir y de querer entender. ¿Vale? Bien, respire. Una forma de verlo también es como desarmar nuestros mecanismos de defensa, esas armaduras que nos ponemos, todo este tipo de cuestiones con nosotros mismos, en nuestro interior. ¿Vale? La humildad es una de las virtudes más difíciles que hay de desarrollar, porque la única forma de desarrollar humildad es a través de humillarnos. Y el proceso de humillación no es ser duros con nosotros, no es burlarnos de nosotros mismos, no. Eso es el malentendido que tienen muchos. La humildad o la humillación viene de la palabra humildad y es regresar a la humildad. ¿Vale? Y eso es lo que nosotros queremos hacer, regresar a un estado de humildad. Pero ¿por qué lo confundimos con esa sensación cuando haces el ridículo o cuando alguien te humilla o así? Porque muchas veces estamos en el orgullo, en la arrogancia y sucede algo que te saca de ese orgullo, que te saca de esa arrogancia y te lleva de nuevo a la humildad y decimos, me siento humillado porque me equivoqué o por esto. Exacto, regresaste a la humildad. Entonces no se trata de ser duros con nosotros, de lastimarnos, de criticar, no, jamás haríamos algo así, recuérdenlo. Lo que sí queremos es regresar a conectar con ese estado de humildad que ahora pudieron sentir, ¿vale? Donde es absoluta vulnerabilidad, rendirse, apertura, no juicio, no necesito demostrar, no necesito explicar, no necesito justificar ni a nadie ni a mí. No necesito darte ninguna explicación ni a ti, pero tampoco a mí mismo. Otro error común con la humildad es que confunden la humildad generalmente con la pobreza o la carencia. Y ese es otro juicio que suelen tener. Ser humilde y ser pobre son cosas muy, muy, muy diferentes. Hay muchísimas personas pobres que no son humildes, que son arrogantes, soberbias y orgullosas. Y hay gente multimillonaria que son humildes. Tienen que diferenciar eso, porque en todos los países de habla hispana existe esa idea de alguien pobre, dicen, tiene una casa humilde.
no, en esa casa se come humilde, son gente humilde. No, son gente pobre, son gente de nivel económico bajo, son gente con dificultades económicas, no significa que sean humildes, ¿vale? Lo que sucede es que a veces tienes juicios por decir esa familia es pobre y entonces como para querer salvarles porque te sientes mal por tú tener más dinero que ellos, dices son gente humilde. No, necesariamente. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero lo ves, tú no tienes problema en decir fulanito es rico, pero si te sientes mal por decir menganito es pobre. Esa es una limitación que tú tienes y que te impide entender lo que es la verdadera humildad. La humildad es esta vulnerabilidad, esta aceptación de las cosas tal y como son, de la naturalidad, de no estar siempre a la defensiva, de no estar siempre peleándonos, de no estar... Nada que ver con un nivel económico, nada que ver con cómo se visten, con cómo hablen, con el acento que tengan o con dónde vivan. ¿Vale? Espero que esto quede muy claro. Y ya luego, si en la jerga común quieren seguir utilizando humildad para hablar de la gente pobre, es otra historia. Pero quiero que lo comprendan y que vean ese juicio, porque si no, cuando yo te diga regresa a la humildad, tu subconsciente va a decir, me voy a ser pobre. No, no te estoy diciendo eso. Es este estado de honestidad absoluta, no defensa, aceptación tal y como es de todo este sentimiento junto, lo que queremos encontrar y a donde queremos reconectar a nosotros mismos. ¿Vale? Bien. Ahora continuamos. Les decía que la virtud o la actitud de la humildad es tan difícil porque requiere un proceso de humillación. Sin humillación no hay humildad. Lo siento mucho, es imposible. Por este motivo es que cuando queremos conectar con el punto de humildad, tenemos que encontrar la forma de humillarnos. En esta ocasión lo hemos hecho a través de darnos cuenta de cuánto nos defendemos del sufrimiento, de cuánto peleamos, de cuánto estamos a la defensiva, de cuánto nos cansa, y ver todo eso hace que, sí, es cierto, así soy, me rindo, y conectaron con ese estado de humildad. Entonces, con el tiempo y la experiencia, cada vez les va a ser más fácil acceder a ese estado directamente. Pero al principio, la mejor manera es a través de la humillación. Y pueden utilizar la humillación que acabamos de hacer o cualquier otra. Por ejemplo, una de las más comunes que utilizamos para conectar con ese punto. Se las voy a guiar. El objetivo no es solamente que hagan el ejercicio. Estamos en el nivel 3, entendimiento. Les voy a guiar en esta nueva entrada bisantada, pero quiero que trates de darte cuenta de ese cambio, vamos a decir, de actitud, de ese cambio que sucede en tu interior cuando la humillación sucede. ¿Vale? Para que aprendamos a diferenciar y a darnos cuenta, vale, ahora no estoy en humildad, ahora no estoy en humildad, duele, me estoy humillando, duele, me estoy... Ahora, toqué la humildad. ¿Vale? Para identificar todo ese proceso. Bien, entonces les guío, trata de encontrar este proceso. Recuerda la última vez que te enfadaste. La última vez que le gritaste a alguien, te enfadaste, discutiste y proyectaste sobre alguien. Recuérdalo. Y te hago una pregunta. ¿Elegiste enfadarte o molestarte? ¿Elegiste gritar? Mira a ver qué sucede en tu interior cuando respondes no, no lo elegí. Cuando te permites entender y comprender, no elegí enfadarme. En ese momento, en ese punto, es cuando la humillación sucede. Con toda la experiencia que tengo, con todo lo que sé, y volví a hacerlo y sí, no lo elegí, me duele no haberlo elegido. Entonces, el resultado final es la humildad. Pues no, ninguno.
no lo elegí. ¿Comprenden? Respira y regresa aquí. Este fue otro ejemplo de cómo acceder a ese punto de humildad. Entonces, siempre que queremos acceder a Visantara, tenemos que encontrar la manera de tocar ese asiento, ese punto. Si directamente no lo consigue, lo cual es lo más normal y lo más común, entonces buscas cómo me puedo humillar en esta ocasión. Y a veces, otra es simplemente aceptar que hoy no estás súper feliz y contento. Por decir algo, si esa es la verdad, si no, no te mientas. Pero a veces, ese es mi punto, decir, hoy no me siento en un estado de bendición constante. Y pum, me lleva a ese mismo estado de humildad. ¿Vale? Las preguntas que me están comentando ahora acerca de, desde esa silla, pues ver si te estás criticando o no, o si te estás juzgando o no, o, todo eso es lo que vamos a hacer con la silla de la humildad, con Visantara, que es lo siguiente que les voy a explicar. Lo primero que quiero que identifiquen y que aprendan a reconocer es simplemente el estado de humildad. Ese estado de absoluta rendición, vulnerabilidad, honestidad con nosotros mismos, de no estar a la defensiva, de no protegernos de no nada, sino simplemente, ahí estoy, ¿vale? Esa emoción, ese sentimiento es el que primero quiero que cultivemos, porque no quiero enseguida distraernos en qué es lo siguiente que vamos a hacer, sino que quiero desarrollar pues ese anclaje en este punto de lo que es la humildad. ¿Vale? Por eso estoy haciendo tanto énfasis. Ya veremos cómo lo aplicamos en la integración emocional, cómo integramos desde ahí. Todo eso lo vamos a ver. ¿Vale? Pero lo que quiero, la pregunta era si pueden encontrar y sentir ese punto de humildad para ahora proceder en efectivamente cómo lo aplicamos. Así que en resumidas cuentas, en la humildad puede estar todo tipo de sentimientos, puede haber enojo, molestia, enfado, las 21 máscaras del ego pueden estar ahí. La humildad es la actitud, el estado en el que estamos. Cuando estoy en humildad, ok, estoy enfadado, estoy enojado, hay ira, hay esto, hay lo otro. No me estoy defendiendo ni tratando de justificar de que no estoy así, o de que el otro está mal, o tratando de explicar el por qué. No, simplemente estoy en la humildad. Así estoy, así me siento, así reaccioné, esto es lo que hay, así es como soy, esto es lo que está sucediendo en este momento y en este instante. ¿Vale? Bien. Encontrar este punto de humildad nos va a ayudar a desarrollar la humildad en nosotros mismos, nos va a facilitar muchísimo nuestra autoobservación, pero, como les decía, lo vamos a aplicar en la integración emocional, lo cual va a hacer que la integración emocional sea más profunda, más eficiente y más rápida. Si se dan cuenta, en ocasiones, cuando estamos integrando, tenemos un problema y metafóricamente, siempre que practicábamos la integración emocional en los primeros niveles, les decía, cuando este es el problema, con la integración emocional lo que vamos haciendo es ir reduciendo el problema, ¿verdad? Metafóricamente hablando, durante esos primeros épocas, meses, años de integrar, les enseñaba a integrar de fuera hacia adentro, por decirlo de alguna manera. Este es el miedo, está lo que hay, la emoción, y la voy integrando, voy quitando toda esa superficie. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esta emoción que estamos viendo ahí míralo ahora como si fuese un tornado, un torbellino. Y entonces yo estoy aquí
y ahora este torbellino me empuja para allá, y de aquí me voy para allá, y de aquí me voy para allá, y empezamos a dar vueltas. Es como estar en ese tornado donde empiezas a volar de un lado para otro, y eso en muchas ocasiones es lo que ralentiza la integración porque estamos dando un montón de vueltas, es lo que nos impide ver con claridad qué estamos sintiendo, es lo que nos hace confundirnos, cambiarnos de tema, es una de las causantes de todo esto. ¿Cuál es la diferencia con Visantara? Con Visantara, lo que vamos a hacer es cruzar todo el tornado. Y aquí está la silla de la humildad. Ahí, en el medio de ese tornado, es donde está tu asiento, tu Visantara, tu silla de la humildad. Y cuando ahora nosotros integramos desde este punto, metafóricamente hablando, es como si alguna vez han visto en las películas un tornado, en el ojo del huracán hay absoluta y completa paz. En el ojo del huracán no pasa nada, no hay viento, no hay nada. Y el tornado está sucediendo alrededor. Y por donde el tornado sucede, ahora todo lo destroza. Pero en el centro del huracán hay absoluta paz, hay absoluta tranquilidad. Entonces, es una metáfora que utilizamos porque nos sirve para inspirar. Tengo que atravesar mi tornado en la integración emocional, atravesar todo eso para ahora, ¡pum!, encontrar ese asiento en el interior. ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño ejemplo desde esta perspectiva. Presta atención a tu interior. Recuerda la última vez que proyectaste, te enfadaste o cualquier problema que quieras observar. No hagas integración emocional, déjame que te guíe. Deja que se despierte el malestar, el dolor, el sufrimiento, lo que quiera que haya. Primero, vea el dolor directamente. Y quiero que trates de encontrar como al estar en ese dolor, está esa sensación del tornado, del torbellino que te lanza de un lado al otro. Hay una sensación como de confusión, de falta de claridad, Ahora, respira, permanece consciente, no niegues el problema, no lo rechaces, no cambies de problema, solamente enfócate en encontrar humildad en ese problema. Metafóricamente hablando, imagina atravesar todo ese tornado de dolor, de sufrimiento y de incomodidad. Encuentra el ojo del huracán. Encuentra el epicentro de tu problema, de tu dolor. Encuentra ese punto de humildad ante ese problema. Y ahora permanece en esa silla, en ese asiento, en ese punto en el centro del huracán. En ese estado de humildad, de estar desnudo, de vulnerabilidad. Y es desde ahí que observas, sientes, que respiras, habitas, sientes, observas el tornado. Desde el centro del huracán. Desde Visantara te haces consciente del dolor o malestar que quiera que haya. Porque ahora no tienes la necesidad de juzgarlo, de criticarlo, de justificarlo, no, sino simplemente, ok, estoy en el centro del huracán, estoy viendo el huracán de mis emociones, de mi dolor, permanezco consciente y lo siento, pero desde este lugar de paz, desde este lugar de confort, desde este lugar de no estar a la defensiva ni de protegerme, sino desde este punto absoluto de humildad. Y desde ahí
Me hago consciente del dolor y del malestar. Y es desde aquí que lo integro. Eso es. Si sientes que el tornado te saca del centro, no pasa nada, tan solo respira, encuentra de nuevo tu silla de la humildad, regresa a tu centro y continúas observando, sintiendo el malestar, el dolor, lo que quiera que haya. Ahora respira profundo, regresen aquí. Generalmente cuando les doy esta clase, esta enseñanza, me suelen decir, pero Shivagan, ¿por qué no nos enseñaste esto en la primera clase? Porque en el nivel 1 no tenían ni la conciencia ni la paciencia como para encontrar las sillas de la humildad. ¿Vale? Es como la habitación estaba demasiado sucia como para encontrar nada. Entonces los 2 primeros niveles son de liberar, quitar, 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 quitar. Ahora empieza la diversión. Bueno, al menos desde mi experiencia. ¿Vale? Ahora es cuando decimos, vale. Pero agarrar a una persona que está empezando y tratar de enseñarle la silla de la humildad normalmente cuesta mucho, es muy difícil y lo van a utilizar como negación. Porque hay una cuestión que le sucede con la silla de la humildad. Si se acuerdan, en el nivel 1, en la primerita clase, cuando les enseño acerca del drama y les enseño cómo quitar el drama, una de las dudas que les surgió es, pero siento que cuando quito el drama, ya no hay dolor, ya no sufro, ya no siento el dolor como cuando hay drama. Y entonces tenemos tendencia a caer en negar lo que estamos sintiendo, en reprimirlo, en creer que ya lo tenemos integrado, etcétera, etcétera. Bueno, con Visantara sucede algo por el estilo. Primero, al entrar en Visantara el drama se va inmediatamente, en automático. Pero además, como lo estamos mirando desde este punto de no juicio, de aceptación, de vulnerabilidad, de humildad, el dolor lo sentimos diferente. Y como lo sentimos diferente, hay una parte de nosotros que dice, ya no me duele. Ya no lo siento. Y en realidad es así, pero ¿qué es lo que sucede? Que el dolor sigue sucediendo, el tornado sigue pasando hasta que lo disuelva. ¿Vale? Entonces hay que tener esta prudencia, ahora que somos estudiantes avanzados, de no caer en el error de que como estás en Visantara, no lo sientes, entonces no lo tienes que integrar. No, lo que sucede es que estás en el centro del huracán. Y desde ahí es más fácil, es más rápido integrar, porque no te está lanzando en todos los sentidos y en todas las direcciones, como cuando estamos en la parte exterior, en los anillos de dicho tornado u huracán. ¿Vale? Obviamente, no es lo mismo cuando un problema es pequeñito, por seguir con la metáfora, cuando es un torbellino, a cuando es un huracán de fuerza 12. Cuanto más intenso es el problema que tenemos o el sufrimiento que estamos afrontando, más difícil es encontrar ese punto de humildad, ese punto interior. No significa que no esté. Estar está, te lo garantizo. Haz el esfuerzo. Primero, tómatelo con calma. No seas duro contigo si te está costando llegar a ese punto. Solamente vuelve a retomar los pasos. Primero, no creo en el drama. Estoy consciente de que estoy consciente. Estoy sufriendo un montón, pero ahora tengo que continuar. Y voy a tratar de encontrar paz y confort aquí. Voy a ver qué es lo que se defiende. Me voy a rendir para, encontrar ese punto. Y no se decepcionen si ante un problema no logras encontrarlo a la primera. No pasa nada. Lo volvemos a intentar hasta que lo encuentres.
¿Vale? Así que como están comentando, es parecido a el punto de paz, de rendición. Sí, con una diferencia. La paz es cuando nos rendimos, cuando dejamos de lucharlo, pero la paz no necesariamente implica que lo estemos integrando. Entonces, en la humildad hay paz, por supuesto que sí, pero ahora en la silla de la humildad, cuando integramos desde la silla de la humildad, lo que vamos a hacer es, desde la silla, lo voy a sentir, ¿vale? Lo que quiero que comprendan es que no utilicen ese estado de paz para decir, no tengo nada que integrar. No. Integra desde la paz, lo que les decía la semana pasada. En lugar de integrar desde el dolor, integra desde la paz, integra desde el confort, integra desde la humildad. Entonces va a ser mucho menos doloroso, más rápido y más eficiente. Por tanto, si al reconocer cómo me siento, me culpo, me juzgo por ello y sé que me estoy culpando y que no debería de culparme, estoy en humildad. Bueno, vamos a ver el ejemplo. Me siento en la silla de la humildad y entonces empiezo a ver que me equivoqué, que me siento culpable por haberme equivocado, que me estoy juzgando porque no debí de equivocarme, que sé que no debería de juzgarme porque me esté juzgando por haberme equivocado, y todo eso no define de si estamos en humildad o no. Lo que te va a decir a ti si estás en humildad o no es, ¿te rindes ante eso? ¿Estás en un estado de aceptación, de contemplación, como les decía la semana pasada cuando miras un paisaje? Puedes mirarte con esa actitud de paisaje, de, mira, ahora me estoy juzgando, estoy siendo duro conmigo, me estoy juzgando por juzgarme, me estoy juzgando por haberme equivocado, por sentirme culpable y porque sé que no debería de sentirme culpable. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Ok. Ahí hay humildad. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la humildad? Bueno, mira, humildad es aceptar que esta taza es verde. Humildad es aceptar que esta camisa es negra. Humildad es aceptar que no sé cómo cuidar la planta que tengo a mi izquierda. Humildad es aceptar que antes de ayer me enfadé. Humildad es aceptar que a veces me juzgo por juzgarme. Humildad es lo que hay. Miro en ese paisaje, en esa observación, eso es lo que descubro. No me voy a defender, no me voy a proteger, no me voy a excusar. Simplemente, humildad. Esto es lo que hay, así soy, es lo que estoy viviendo, es lo que estoy experimentando. ¿Vale? Bien. En la humildad hay honestidad con nosotros mismos, ¿sí? Si se acuerdan, en la edición pasada, en el curso pasado de nivel 2, les enseñaba a encontrar y detectar cuál es el verdadero problema. Y luego solamente les decía, permanece ahí y solamente siente e integra el dolor del verdadero problema, de la necesidad de amarnos, de el no ser lo suficientemente bueno, de todo esto. Ahora, a eso lo vamos a hacer, pero desde Visantara. Entonces, descubro que el verdadero problema es no soy suficientemente bueno. Ok, voy a atravesar el huracán de no ser suficientemente bueno para encontrar la silla de la humildad que está en el centro y permanecer ahí. No soy suficientemente bueno. Ok, esto es lo que hay. Visantara. Y entonces, empiezas a ver la dimensión y todo lo que hay ahí. En la humildad hay aceptación, sí, hay reconocimiento también. ¿Vale? Bien, para hacer un resumen, podemos aplicar Visantara simplemente para desarrollar humildad, para desarrollar esa virtud, ese sentimiento y ser cada día pues un poco más humilde. Para eso, simplemente hago el proceso de desnudarme,
anular mis barreras, mis defensas, mis protecciones y simplemente conectar con ese estado de humildad. Y eso es más como una meditación, ¿vale? Como una contemplación. Luego podemos aplicar este Visantara. Y lo podemos aplicar tanto en la integración superficial como en la responsable. Yo puedo agarrar un problema externo, qué sé yo, discutir con un cliente, cómo me siento, miedo, vergüenza, orgullo, pero lo hago desde Visantara. Abandono, rechazo, culpa, desde Visantara. ¿Vale? Así que, como contemplación, lo podemos aplicar a un problema externo y también lo podemos aplicar a un problema interno. ¿Okay? No confío en mí. Ok, Visantara es no confío en mí. Y lo hacemos, la integración desde ese punto de vista y desde esa dinámica. ¿Vale? Y esta parte del ejercicio es el caballo, es el puente entre la integración responsable y la estructural. La responsable es encontrar el verdadero problema, la estructural empieza con Visantara en ese problema interno. Luego se amplía más, pero empieza con encontrar el ojo del huracán ahí, en el verdadero problema interno. ¿Cómo sé que al integrar estoy en el centro del huracán? Bueno, si estás dándole vueltas a todo, estás en el caos, hay un montón de drama, no estás en el centro del huracán. La mejor manera de identificarlo es practicar, conectar con la humildad. Entonces, cuando te acostumbras a ese estado de humildad, sabes cuando no estás ahí. Voy a poner un ejemplo. En ocasiones, te equivocas, qué sé yo, con tu pareja, con tu jefe, con un compañero. Te das cuenta que te equivocaste y enseguida dices, ¿sabes qué? No, error mío, me equivoqué, perdón, me confundí. Pum, inmediatamente humildad, lo reconociste. No te pusiste a la defensiva, no nada. Otro escenario. En otras ocasiones, te equivocas, te das cuenta que te equivocas, pero no lo quieres reconocer y no quieres que nadie se dé cuenta que te equivocaste. Ahí no hay humildad. Entonces, cuando te das cuenta que tú eres quien estaba confundido y hay una parte de ti que te dice, debería reconocer que me equivoqué, pero no quiero, es porque no estás siendo humilde. Obviamente estoy poniendo un ejemplo de la vida cotidiana, un ejemplo con el exterior. Pero lo que quiero que entiendan es que cuando te has visto en ese tipo de situaciones, hay una parte de ti que sabe que no estás siendo honesto, que no estás siendo humilde, que te estás protegiendo y que no quieres reconocer que te equivocaste para no quedar mal o para que no te digan que lo dije o para lo que quiera que sea. Entonces, sabemos lo que es la humildad cuando tomamos conciencia de que no estamos ahí. ¿Vale? Entonces, si estoy a la defensiva, si me estoy protegiendo, no estoy en la humildad. Si no estoy en un estado de aceptación de que me estoy juzgando o de que esto es lo que está sucediendo, no estoy en humildad. Si estoy protegiéndome, no estoy en humildad. Y cuanto más lo practiquen desde el primer punto de vista, más van a conectar con esa humildad. Entonces, más fácil van a identificar cuando no está ahí. ¿Vale? Bien. Vamos a hacer otra práctica de Visantara para reforzarlo. Presta atención dentro. Consciente de ti. Y vamos a contemplar el miedo en general. Hemos integrado muchas veces el miedo. Ahora vamos a despertar el miedo en general. Y en lugar de tratar de integrarlo inmediatamente, encuentra tu Visantara en el miedo.
Te haces consciente del miedo. Presta atención al miedo. Ponte en una actitud de traspasar todo ese miedo para llegar al centro. Trata de encontrar tu punto de humildad en el miedo. Sí, tengo miedo. Sí. En la vida, a veces tengo miedo. A veces el miedo me gana. Conecta con ese punto de humildad en el caso del miedo y cuando lo encuentras permanece ahí, consciente del miedo, pero sin dejar que el miedo te saque de ese punto de humildad. Y solamente desde tu silla de la humildad observas y sientes ese miedo sin juzgarlo, sin justificarlo. No te defiendas del miedo. No te protejas del miedo. Permanece en tu silla de la humildad. Plenamente consciente del miedo, sin dejar que te lleve. Eso es. Recuerda que el miedo es el miedo a lo desconocido, la incertidumbre hacia lo desconocido. Permanece en Visantara. Desde Visantara recuerda que el miedo es como una puerta. Imagina la puerta, una gran puerta enorme, grande, opaca, donde no puedes ver qué hay detrás de esa puerta. El miedo es no saber lo que hay detrás, es el miedo a lo desconocido. Permanece en Visantara, observando la puerta y la incertidumbre de qué es lo que hay detrás de la puerta. Y cuando lo haces y el tornado quiere llevarte, permanece en Visantara. En humildad, sí, es miedo, a veces es hasta pánico, el no saber lo que va a suceder, el no saber qué hay detrás de esa puerta tan inmensa. Permanece en Visantara, consciente del miedo a lo desconocido. Y ahora continuamos. Permanece consciente, en humildad. Imagina que abrimos esa puerta y lo que hay detrás es nada. No hay absolutamente nada. Siente esa oleada de miedo, permanece en Visantara. Detrás de esa puerta hay inexistencia. No hay absolutamente nada. Y mira cómo el miedo te hace creer, inventar, imaginar. Permanece en Visantara, sintiendo este miedo existencial, este miedo fundamental. No hay nada. Inexistencia. Toma una respiración profunda. Y vocal. Y regresen aquí. En el nivel 1 les puse el ejemplo y la metáfora del miedo como una puerta, donde es tan grande y tan cerrada que no veo lo que hay detrás. Y les expliqué cómo eso nos hacía inventarnos qué podíamos encontrar del otro lado, que el miedo es el miedo a lo desconocido.
Ahora, el día de hoy, vamos a empezar estudiando el miedo desde el punto de vista existencial y fundamental, que es el origen, la existencia, por qué existe el miedo como tal. La realidad está en que no es que no sepamos qué demonios hay detrás de esa puerta. La realidad es que no hay nada. Respira. El futuro no existe. No hay un plan. Recuerden la enseñanza del nivel 2 acerca de las misiones de vida. No hay un plan, no hay una misión, no hay un algo después de este instante. Respira y empieza a contemplarlo. Este instante, este momento existe, pero el siguiente segundo a este segundo todavía no existe. Y el siguiente segundo a este segundo no existe. Y el siguiente segundo a este segundo que todavía no existe, no existe. Respira. Y la realidad está en que es como estar sobre una baldosa donde vas a dar un paso, pero no existe nada. Respira. Y es en el momento en el que das el paso que la siguiente baldosa aparece. Pero antes de eso, no hay baldosa. Pero cuando lo das, la siguiente baldosa aparece, pero no la siguiente. Respira. Trata de contemplarlo. Todo, la existencia al completo, el universo al completo, permanece en este estado de constante existencia e inexistencia al mismo tiempo. Estamos aquí, este momento existe, este segundo existe, el siguiente todavía no. Eso es el miedo. Nuestra incapacidad para manejar la inexistencia de la existencia. Y por eso despierta en ti toda esa incertidumbre a no existir, que se transforma en el querer controlar, en las fantasías, en las ilusiones, en fantasear y en querer pintar un camino para asegurarme que hay una siguiente baldosa después de la que estoy pisando. Respira. Vamos a mirarlo desde otro punto de vista. Les pedí hace un ratito que para esta clase tuviesen algo de comida, tipo una galleta, una fruta, algo de comida. No la coman. Solamente vamos a agarrarlo. Aquí tengo un alfajor. Me he comido un montón de alfajores. ¿Vale? Observa lo que quiera que tengas en tus manos. Y míralo. Primera pregunta. Muy probablemente te has comido en varias ocasiones lo que tienes en tu mano. Mira lo que tienes. Y ahora te pregunto, ¿sabes a qué sabe lo que tienes en tus manos? Y inmediatamente la mente dice, sí, claro que lo sé. La respuesta es no. No lo sabes. Respira. Yo no sé a qué sabe este alfajor. Yo sé a qué sabe todos los alfajores que me he comido en el pasado. Pero este, aunque es de la misma marca, aunque antes de ayer me comí uno exactamente igual, este no tengo ni la menor idea de qué sabe, porque no lo he vivido. No lo he experimentado. Por tanto, el sabor de este alfajor es una puerta. No sé. ¿Y si está podrido? ¿Y si salió defectuoso? ¿Y si salió mejor que los anteriores? ¿Y si... No tengo ni la menor idea de a qué sabe esto que tienes en tus manos.
Mira toda la parte de ti que dice, no, claro que sí, me he comido un montón de veces esto, claro que sea que sabe. La realidad es que no lo sabe. Ese sentimiento de saber a qué sabe, lo estás basando en una estadística de todo lo que te has comido previamente. Pero si somos honestos, no lo sabes. La prueba la tienes en que a veces te ha sucedido que fuiste a comértelo convencido y estaba malo y dijiste, está malo, está blando, está duro, está seco. Si lo hubieses sabido, no te lo hubieses comido. Bien, vamos a hacer un siguiente paso. No te lo comas entero, dale solamente un mordisco. Saboréalo. Presta atención al sabor. Bien. Trágatelo. Mira lo que tienes en la mano. Una parte de ti dice, ahora sí sé a lo que sabe. No es cierto. Yo no sé a qué sabe esto. Yo sé a qué sabe lo que acabo de tragarme. Pero no tengo ni la menor idea de qué sabe. Vuelvo a hacer lo mismo. Estoy proyectando el sabor del trozo que me acabo de meter en la boca. Lo estoy proyectando en que el resto va a ser igual. Respira. Aquellos de ustedes que se lo comieron entero, esa es tu reacción a la clase. Así que continúa con el ejercicio aunque sea viéndolo. Así que en realidad yo no sé a qué sabe esto. Solo sé a qué sabe lo que ya me comí. Dale otro mordisco, no te lo comas entero. Lo saboreas. Y ahora, tu ego dice, ¿lo ves? Sabe igual que el anterior. ¿Y quieres utilizar eso para decir que sabes a qué sabe esto? No tengo ni la menor idea de qué sabe esto. Solo sé a qué saben los 2 trozos que me he comido. Pero no sé a qué sabe esto. Respira. Cada vez que le dé un mordisco a esto, descubriré a qué sabe lo que me estoy comiendo. Seguiré sin saber a qué sabe lo que aún no me he comido. Respira. Friki, ¿eh? Esta es la parte de filosofía de este nivel 3. Ahora, traspolemos este ejercicio a la vida cotidiana. Tú no sabes cómo va a ser tu trabajo mañana. Tú sabes cómo fue tu trabajo ayer, antes de ayer, o hoy, si estás en ese proceso. Mañana no lo sabes. Aunque sea el mismo trabajo, exactamente rutinario, monótono, y no sabes cómo va a ser tu siguiente trabajo. Nunca vivimos 2 veces una misma experiencia. Cada experiencia que vivimos es completamente nueva porque previamente no existía. Respira. Y tomó forma en el instante en el que tomó forma, pero no en el siguiente. Solo en ese instante tomó forma. Y por tanto, como acaba de tomar forma, es totalmente nuevo. No sé a qué sabe. No sé cómo es esa experiencia. Nunca has hecho el mismo amor 2 veces. Cada vez que haces el amor, aun cuando es con la misma persona, aunque sea con la misma persona, cada amor que haces, cada sexo, cada orgasmo, es uno nuevo. Y hasta que no lo tienes, no sabes cómo va a ser ese orgasmo. Hasta que no vuelves a hacer ese amor de nuevo con esa misma persona, no sabes cómo va a ser. Todo es una experiencia nueva, de cero, y utilizamos nuestra estadística, nuestras experiencias previas, nuestro aprendizaje pasado para encontrar una cierta sensación de seguridad, de certeza, de confort. Pero la realidad es que todo es siempre nuevo. No existe la monotonía. No sé a qué sabe este agua. Sigo sin saber a qué sabe el agua que está en esa garrafa. Respira.
dentro de la nueva forma en la cual vamos a estudiar las máscaras del ego, lo vamos a hacer para tratar de entender el punto existencial de por qué existen cada una de estas máscaras, cuál es el origen, para entonces entender y comprender cómo nos afecta a nosotros mismos. Para ello, vamos a estudiar cómo el universo fue creado, cómo sucedió, cómo apareció todo. Y lo vamos a hacer desde una perspectiva y desde una dinámica en particular, que con una técnica muy vinculada a la integración emocional, que se llama el alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo está formado por 22 letras que corresponden, se los pongo más en grande, corresponde con las 21 máscaras del ego más la arrogancia. Forman las 22 máscaras del ego. Por tanto, cada letra del alfabeto hebreo que vamos a estudiar y contemplar va a corresponder con una de las máscaras del ego. Y de esta forma vamos a estudiar lo que llamamos las luces y las sombras de cada letra y de cada máscara del ego. El día de hoy no hemos empezado por la primera máscara del ego, porque siempre encuentro que es más fácil romper el hielo hacia este cambio de actitud y de filosofía empezando con el miedo. Entonces, el miedo en sí es el cuarto paso de la creación. Es la cuarta letra del alfabeto. Y les pido que me tengan un poco de paciencia en lo que avanzamos un poquito más en las próximas clases para que entiendan por qué es el 4. Solamente vamos a contemplar ahora que la sombra de este cuarto paso es el miedo. La luz es la forma. ¿Vale? Entonces vamos a poner sombra, el miedo. Luz, la forma. ¿Vale? Permanezcan aquí, recuerden no estar platicando entre ustedes, porque se distraen ustedes y distraen a todo el mundo, y es parte de la reacción que están teniendo. Miren lo que están haciendo. Están tratando de buscar confort en frases y cosas que hayan aprendido previamente. Porque en el momento en el que dices, esto lo dijo fulanito, esto es de no sé dónde, estás tratando de encontrar seguridad en lo aprendido previamente. No estoy diciendo que esté incorrecto. Estoy diciendo, mira, ese mecanismo de defensa, de encontrar, esto es tan chocante para el ego, que el ego necesita encontrar seguridad. Y para ello lo hace a través de filósofos, de otras técnicas, de escritores, de cómo encuentro seguridad. ¿Vale? Entonces no estoy diciendo, ni siquiera voy a hacer referencia a esos ejemplos y frases que están diciendo. Solamente quiero que se den cuenta de que hay una parte de ti que para salirse de esa incertidumbre y de ese miedo dice, vale, es por el poder de la hora. No tiene nada que ver, es otra historia. Otro día les hablaré de eso. Porque no quiero que evadan el miedo a la no existencia. Es más allá incluso del poder de la hora. Es el miedo a que nada existe más allá de que no te ha tomado forma como tal. ¿Vale? Bien, respiren. En este juego de luces y sombras, los vamos a estudiar cada luz y cada sombra desde dos puntos de vista. Y hoy va a ser un poco confuso lo que nos metemos en la dinámica.
Pero vamos a estudiar cómo el miedo y la forma son opuestos, contrarios y pelean. Y luego vamos a tratar de observar y de sentirlo hasta que veamos y sintamos que el miedo y la forma hagan clink. Y entonces descubran que el miedo y la forma son exactamente lo mismo. En algunas ocasiones les decimos que lo opuesto al miedo es la fe. Eso es un paso intermedio. Lo opuesto al miedo es la forma. ¿Qué es lo que sucede? Para una persona que no tiene este nivel de experiencia y de profundidad, tú le dices, cuando tienes miedo, lo que te falta es forma. Y te dicen, perdón, ¿qué te fumaste? Al menos comparte. Así que por eso les decimos como un punto entre medio, un punto a media escala, la fe te ayuda a manejar tus miedos. Pero verdaderamente lo opuesto al miedo es la forma. Y ahora vamos a empezar a contemplarlo, a tratar de sentirlo y de identificarlo. Primero, recuerda cómo cuando tienes miedo te congelas y ese estado de congelamiento dejen de hablar entre ustedes. Están distrayendo a todo el grupo y necesito que miren lo que está reaccionando en su interior. ¿Vale? Tienen derecho a reaccionar, no tienen derecho a distraer a todo el grupo. Respiren. ¿Ok? Respira. Respiración vocal, todos. No son solamente los que están hablando en el chat los que nos están distrayendo. Es la reacción del grupo entero la que se está manifestando a través de ahí. Porque una parte de tu subconsciente está en shock con esta enseñanza y está buscando la manera de distraerse. Y colectivamente lo están manifestando de esta forma. Si luego quieren hablar entre ustedes, hey, perfecto y maravilloso. Si lo quieren hacer por privado, fantástico y maravilloso. No distraigan al grupo entero. Simplemente porque estamos en reacción. ¿Okay? No hay disculpas que pedir, no estoy ofendido, no estoy molesto. Solamente estoy mostrándoles lo que sucede cuando nos exponemos a una realidad existencial y fundamental. Hay una parte de nosotros que dice, ya, no quiero más, no quiero escuchar más. Y hay una parte que quiere decir, ok, hasta aquí, paramos. Pero adivinen qué, no voy a parar. Vamos a continuar. ¿Vale? Bien, respira. Les decía, date cuenta que cuando tenemos miedo, no podemos tomar una decisión. No sabes qué hacer. Nos quedamos bloqueados. Por tanto, cuando tenemos miedo, las cosas no toman forma. Quieres ir a hablar con una persona que te gusta, pero te da miedo. Ahora el miedo te congela y te impide que tome forma esa conversación o esa relación o ese contacto con esa persona. ¿Tienes miedo a cambiar de trabajo porque puede ser peor? Entonces te quedas congelado y el miedo te impide que tome forma una nueva opción de trabajo. Pueden darse cuenta cómo el miedo nos limita en muchas de las decisiones y en las acciones que tomamos. ¿Cómo impide que algo tome forma? Es bastante obvio y fácil de ver y de observar, ¿verdad? El miedo nos causa ese limitante. Así que el miedo y la forma son totalmente opuestos. Presta atención a tu interior. Permanece consciente. Contempla esta enseñanza de este instante existe, el siguiente no existe. Contempla la forma
como cada momento, no es ni siquiera con el tiempo, no tiene que ver con el tiempo, es más allá del tiempo, pero no hay palabras para expresarlo. La existencia va tomando forma, tu vida va tomando forma, todo va tomando forma. Todo se va asentando. Tu vida, tu economía, todo en ti fue tomando forma. Esa forma es cuando las cosas encajan, cuando empieza a tomar dimensión, cuando se empieza a estructurar, cuando se empieza a... Y ahora la cosa va tomando toda esa forma. Eso es la forma. Lo llamamos Dalet. Ahora lo escribiré, no importa ahora, solamente contempla Dalet. Dalet. Forma. Y no solamente que tu vida haya tomado forma, contempla cómo el universo entero, la existencia entera tomó forma. Dalet. Los sistemas solares, las galaxias, todo tomó forma. Dalet. Y en esa forma no hay miedo. Dalet. El miedo es ante la ausencia de la forma. Dalet. Dalet. Cuando hay forma, no hay miedo. Cuando no hay forma, hay miedo. Así que el miedo es la reacción ante la no forma. Es la ausencia de la forma, es la necesidad de que todo tome forma, de que el universo tome forma. Dalet. Respira, regresa aquí. Bien, ¿lo ven? Entonces se nos hace más fácil comprender que el miedo nos surge cada vez que se detona en nuestro interior algo no tiene forma, algo no existe todavía, no se ha formado. Entonces, desde el miedo es que ahora queremos, o nos quedamos congelados, o queremos controlar. Pero cuando algo tiene forma, no hay miedo, ¿verdad? Cuando estás en tu vida, todo está bien, todo está funcionando bien, ahí no hay miedo, porque todo tiene forma. El miedo viene cuando la forma empieza a no ser tan clara, no tan obvia o a no tener forma. ¿Comprenden esta dinámica entre la forma y el miedo y la forma? Cuanta más forma hay, menos miedo hay. Cuanto más miedo hay, menos forma hay. Y ese es el link entre uno y otro. A este punto es donde vemos que miedo y forma son opuestos. Ahora vamos a dar el último paso. Contempla, recuerda, cuando has tenido miedo ante una situación por no saber lo que iba a suceder. Y ahora, ese miedo, lo que causó y provocó fue que tomase forma, que algo tomase forma. Traspasa tu mente que dice no tiene sentido, no lo entiendo. Traspasa todo eso y contempla. El miedo me empujó a actuar, me empujó a hacer algo, me empujó a que algo tuviese forma.
me empujó a tomar una decisión. Mejor o peor, pero el miedo me empujó a tomar una decisión y que por fin tomase forma. Encuéntralo. Pongo un ejemplo. Quizás en algún momento hayas vivido una situación de incertidumbre económica, de no tener trabajo, de no saber si vas a tener suficiente dinero para llegar al final de mes y empieza todo ese miedo, todo ese miedo. Ese miedo viene de no tener forma, en este caso el dinero. Pero según ese miedo se fue agrandando, 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 llegó un momento que dijiste, no, así no puedo seguir, tengo que hacer algo. Y te pusiste a trabajar, buscaste la manera de conseguir el dinero y el dinero tomó forma. Así que el miedo te empujó a tomar forma, a que algo en ti tomase forma. Respira. Y esa es la bella caos, controversia y de la forma y el miedo. El miedo te impide que algo tome forma. El miedo causa forma. Es una paradoja, es ambas cosas al mismo tiempo. Lo contrario y exactamente lo mismo. Respira. Porque el miedo es solamente el intento ingenuo, inocente, de que todo tome forma. Y cuando no estamos en el lado de la luz, en que las cosas tomen forma desde la conciencia, entonces el miedo se activa, se pone a cargo y ahora empuja a que tomen forma, pero desde el miedo. Así que la solución final, el resultado final va a ser el mismo, la forma. La diferencia está en que si lo vamos a hacer desde el miedo, desde la sombra o desde la luz. Respira. Así que el miedo nos impide que la forma tome forma desde la luz y nos empuja a que la forma tome forma desde la sombra. Y al final, todo toma forma. Otro ejemplo, para aterrizar esto complicado en experiencias de la vida cotidiana. Si tú ahorras por miedo, estás sufriendo. Pero los ahorros están tomando forma. Ese miedo está causando la forma, en este caso, de ahorro, de dinero ahorrado. Mientras que cuando estás en la luz, ahora ahorras simplemente para que tome forma tu bienestar económico. Pero no lo haces desde el miedo. Así que el resultado fue el mismo, ahorrar. Y tomó forma o desde la conciencia, que es la luz, o desde la sombra, que es el miedo. Pero el resultado fue ese. No siempre la luz y la sombra nos lleva a la misma forma, al mismo resultado, pero sí lleva a una forma. Una puede ser una, otra puede ser otra, pero el miedo es lo opuesto y lo mismo a la forma. ¿Vale? Y sé que esto parece, en esta primera clase, una colocada, una fumada, es el primer paso. Luego, recuerden que les estoy explicando, el día de hoy estamos viendo el cuarto paso. Eso quiere decir que nos hemos saltado el primer paso de cómo surgió todo, el segundo de cómo se estructura, el tercero de cómo se expande. Hemos ido al cuarto porque en mi experiencia es más fácil de comprender para entrar en esta nueva forma de ver las máscaras del ego. Entonces, ¿de qué nos ayuda esto en nuestro propio crecimiento personal? Bueno, cuando nos da el miedo, ahora sé que es porque algo no tiene forma, estoy reaccionando a que algo no tiene forma, quiero controlar que tenga forma y estoy buscando cómo darle forma. ¿Vale? Bien. Como primera clase
introductoria está muy bien. A partir de la semana que viene, vamos a mirar y vamos a traspolar estas máscaras del ego a nivel universal. Así que lo que vamos a empezar a trabajar a partir de la semana que viene es este mismo miedo a la inexistencia, a la no forma. No solamente lo siento yo, está en el universo entero, en la existencia al completo. Y lo vamos a tratar de sentir a nivel universal para luego regresar a nuestra escala individual y estar haciendo esa doble escala. ¿Vale? Es una cosa importante que me estaba olvidando. Cada letra tiene un nombre y con su nombre es lo que vamos a utilizar para la meditación. En este caso, esta letra es Dalet, es el nombre de la cuarta letra. Cada letra tiene un significado. En este caso, adivinen qué, Dalet significa puerta. Por eso desde el nivel 1 les vengo poniendo la metáfora de la puerta para prepararles para esta clase y porque la cuarta letra del alfabeto hebreo, cada letra del alfabeto hebreo tiene un significado y una imagen que nos ayuda a sentir. En este caso, para el miedo, la imagen es una puerta. Cerrada, opaca, no sé lo que hay del otro lado, no ha tomado forma, y eso es Dalet, la puerta. Nuestra reacción es el miedo a la puerta, a lo que hay detrás de la puerta, y la luz es todo toma forma. Pero el siguiente punto no existe. Entonces, para aclararles, según avancemos les va a quedar más claro lo que es la forma. ¿Vale? Necesitamos ver los 3 primeros pasos. Pero para que tengan una idea un poco más profunda, cuando tú tienes una idea de que quieres hacer algo y en tu mente empiezas a darle vueltas, a organizarlo, a estructurarlo, llega un momento en que tienes esa sensación de, vale, esta idea ya está tomando forma, todavía no está realizado, todavía no es tangible, todavía no es un resultado final, pero tienes esta sensación de, ya está tomando forma. A lo mejor vas a preparar una cena y sacas todos los ingredientes y los pones y dices, ok, voy a preparar lasaña y empiezas a moverlo todo y al principio no hay manera de ver una lasaña ahí. Pero hay un punto ahí en el cual dices, ya está tomando forma. ¿Vale? Entonces, toda esa organización, todos esos pasos previos son los pasos del 1 al 3. En el 4 es esta sensación de, está tomando forma la comida, está tomando forma mi vida, está tomando forma mi crecimiento personal, está tomando forma mi salud, está tomando forma mi relación, y así va todo tomando forma. ¿Vale? Es esa sensación de un paso más después de la organización, un paso más donde empiezas, por así decirlo, a ver los resultados de la organización. Eso es la forma. ¿Vale? Bien. Todas las luces las vamos a estudiar como los comportamientos desde la conciencia y todas las sombras las vamos a ver como cuando no estamos en conciencia o cuando estamos en sombra. Por eso lo llamamos luz y sombra. Ahora, vamos a ver las tareas que vamos a tener esta semana y por aquí tenemos... en la otra clase del día de hoy les explico cómo desvincular una emoción de una situación, ¿vale? Es una clase muy diferente, véanla. Así que una de las tareas es, al menos en una o dos situaciones, trata de desvincular una emoción de una situación, ¿vale? Segunda tarea, practicar entre 5 o 10 minutos de Visantara de la primera manera, es decir, identificando solamente el punto de humildad y aprendiendo a permanecer o tratando de permanecer en ese punto de humildad sin aplicarlo a la integración, sin nada, sino solamente Visantara, humildad. Encuentro ese punto de humildad, acceder a la silla de la humildad para que ganemos esa facilidad para encontrar y entrar en humildad y en esa silla con mayor facilidad y con mayor rapidez, y para identificar ese estado de humildad, ¿vale? La tercera tarea va a ser contemplar el miedo desde este punto de vista de la no forma, de la no existencia, de no es que no sepa lo que va a suceder después, es que simplemente no existe como tal. Y lo observas desde esta actitud de Visantara.
¿Vale? Entonces unos 5 o 10 minutos ustedes deciden y al finalizar esa integración del miedo existencial, pasamos a la parte de Dalet. Todo toma forma. Dalet, la puerta, todo toma forma para que ustedes puedan tener su propio descubrimiento de qué es Dalet. Bien. Durante las primeras máscaras del ego, yo les voy a decir y les voy a guiar para que sientan la luz y la sombra. Pero va a llegar un punto por ahí de mediados finales del curso que lo que quiero es que ustedes aprendan a encontrar dichos sentimientos. Y llegado a ese punto, yo les voy a decir la luz y la sombra y les voy a decir, encuentren cuáles los opuestos, cómo se combinan en uno, porque así es como ustedes van a ganar un montón de confianza en ustedes. Cuando tú digas, pues la vergüenza es lo mismo que la expansión y lo contrario no sé cuánto, y tú hagas todo este proceso que yo les acabo de explicar. Y entonces a la siguiente clase yo se los explico y, vale, es lo que percibí, es lo que yo sentí. Así es como van a ganar un montón de confianza en ustedes mismos. Por el momento yo se los voy a ir dando todo bien masticadito, pero luego lo vamos a ir cambiando un poco la dinámica. ¿Vale? Perfecto. Entonces, esto es todo por hoy. Gracias por su paciencia. Era una clase complicada, lo cual hace que me haya alargado un poquitito más, pero voilà. Nos vemos la semana que viene.